Si me escucháis bien, le podéis dar al verde, gracias. Bueno, pues el último día de clase, ayer, estuvimos terminando de resolver, comentar los ejercicios del tema 9, tema 7. Y entonces bueno, no sé si hay alguna duda, si habéis intentado, quiero decir, lo que hicimos aquí fue más bien plantearlo, no sé si hay dudas sobre lo que hablamos ayer o alguna cosa que queráis que aclaremos antes de pasar al, al tema 8, ¿no? Vale, pues entonces nada, empezamos con el tema 8. Vale, entonces en el tema 7 nos hemos dedicado a circuitos de alterno, de régimen sinusoidal permanente, y como ya he comentado en alguna ocasión, lo más importante que se ve en el tema 7 es el concepto de fasor y de impedancia, ¿vale? El resto de cosas, de aplicar nudos, aplicar mallas y tal, y quizá lo último al final un poco también más complicado, lo de diagramas fasoriales, que está de hecho relacionado con la impedancia y los fasores y tal. El resto de cosas eran más o menos una extensión de lo que vimos en los temas anteriores. Pero no sé si os habéis dado cuenta de que ningún ejercicio ni ninguna parte del tema 7 se habla nada de potencia, ¿vale? Y eso porque la potencia en alterna pues es también diferente y tiene un concepto muy importante que es el de potencia reactiva, que es también uno de los conceptos más importantes y más difíciles a lo mejor de entender, porque no sé, no es muy palpable de la asignatura, y entonces pues el tema 8 va a ir solo dedicado a temas de potencia en alterna, ¿vale? Este es un poco, aquí, estos son un poco los contenidos que vamos a ver en el tema 8. Yo creo que hoy veremos pues potencia instantánea y media, potencia activa y reactiva, compleja aparente probablemente también, y no sé si nos quedaremos por ahí. Entonces, como veis, hay un montón ahora de apellidos. Antes teníamos potencia, pues era potencia y punto. No había nada más. Ahora tenemos un montón de diferentes tipos de potencia, ¿vale? Y después veremos por aquí al final, como veis, el teorema de la máxima transferencia de potencia, que ya lo hemos visto en continua y que no y que es uno de los únicos teoremas que no hemos comentado en el tema 7. Hemos comentado en el tema 7 teorema de superposición, teorema de Thevenin, pero de máxima transferencia de potencia se ha quedado para el tema 8, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la potencia instantánea, que básicamente la potencia instantánea es la que hemos calculado en los temas anteriores, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, en el caso de que tengamos un circuito de alterna, pues tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos un circuito, el que tiene una tensión y una intensidad que vienen dadas por dos señales sinusoidales, ¿vale? Ambas con la misma frecuencia, pero cada una con su magnitud diferente y con su fase diferente. Entonces aquí dentro pues, podéis imaginar pues, que podría haber una resistencia, una bobina, o una bobina y un condensador, lo que sea, ¿vale? Y en función de lo que haya, pues la diferencia entre los módulos y las fases de una manera u otra. Ahora lo que he hecho, antes de calcular la potencia instantánea, hemos tomado como origen de fase la intensidad, ¿vale? Si os acordáis de los ejercicios que hemos estado resolviendo al final del tema 7, pues básicamente no influye el origen de fase que coja, es simplemente en el momento en el que le estás echando la foto al diagrama fasorial.
Entonces, en este caso vamos a poner la intensidad como fase 0, por eso he hecho la transformación de esto en esto aquí, que tiene fase, y lo único que he hecho ha sido quitarle también esta fase de la intensidad al de la tensión, porque digamos, lo he rotado. Haciendo eso y calculando la potencia instantánea, se calcula exactamente como antes, multiplicando la tensión instantánea por la intensidad instantánea. Es decir, que el producto pues de Vm por este coseno y sub m por este coseno. Hasta aquí, en principio, nada sorprendente, ¿vale? Aquí no he hecho nada, ¿no? Lo único que he hecho ha sido ponerlo un poquillo más ordenado. Y ahora, si os dais cuenta, aquí tenemos el coseno, el producto de dos cosenos de ángulos diferentes. Si os vais por ahí a la transparencia esta de cortesía que había sobre relaciones trigonométricas, veréis que el coseno de A por coseno de B se puede escribir como un medio del coseno de la suma más el coseno de la diferencia de los dos ángulos. Entonces, aplicamos esta relación trigonométrica a esta expresión de la potencia instantánea, ¿vale? Entonces nos saldría un medio, que lo he puesto aquí, dividido entre 2, por el coseno de la suma. Imagínate que esto sería A, ¿no? Esto es A, y esto sería B, digo en esta fórmula de aquí, pues sería de A más B, que sería pues omega t más phi sub V menos phi sub I más omega t, por lo tanto me queda 2 omega t, y después la diferencia, ¿vale? Si hace la diferencia de este ángulo menos este ángulo, pues el omega t se te iría y se te quedaría solo el coseno de la fase de U menos la fase de I. Cosas importantes de esta expresión de la potencia instantánea de este elemento. Pues que tenemos un término aquí sinusoidal que va variando con el tiempo, ¿vale? Esto es un coseno, pues como cualquier coseno crece precie, pues va a ir variando entre menos 1 y 1 en función del tiempo t. Y este de aquí es un término constante. Como veis, este término no depende absolutamente nada del tiempo, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos más o menos dibujado. Aquí no he hecho nada. Lo único que he hecho es esta expresión de aquí, es exactamente la misma que hemos tenido aquí, ¿vale? Lo único que ahora la he dibujado en este es el eje del tiempo, ¿vale? Entonces aquí tenemos dibujado primero la tensión, está dibujada en rojo, y la intensidad está dibujada en azul. Entonces, como veis, estas dos señales tienen la misma frecuencia, eso ya lo hemos discutido muchas veces, tienen distinta magnitud, este como veis llega a un punto más alto y este a un punto más bajito, y después tienen también diferentes fases. Como veis, cuando la roja alcanza el máximo, pasa un tiempo hasta que el azul alcanza, ¿vale? Y después tenemos el negro, que es la que más nos interesa, la potencia instantánea, que es esta expresión de aquí. Cosas importantes de la gráfica negra. Primero, si os dais cuenta, tanto la gráfica roja como la azul están centradas en el cero, es decir, todas pasan por lo mismo, sube por aquí la misma cantidad que luego baja por aquí. Sin embargo, la negra no. La negra, si os dais cuenta, está desplazada hacia arriba, ¿vale? Está desplazada justamente este trozo de aquí porque es el término constante que le hemos sumado a esta señal senoidal, ¿vale? O sea que ahora la media está por encima. Otra cosa importante es que ahora el periodo, la frecuencia de la señal de la potencia instantánea es el doble que la frecuencia de la tensión y de la intensidad. De hecho, fíjate, el rojo sube aquí al máximo y después nos sube aquí otra vez al máximo. En este trozo de aquí, desde este máximo hasta este máximo, la potencia subió 2 veces al máximo. Es decir, que tiene el doble de frecuencia. Eso viene de aquí. Perdón. Cuando hace vaya, cuando hace omega t más omega t, se te queda 2 omega t, ¿vale? Y eso, por eso aquí el término sinusoidal tiene el doble de frecuencia, ¿vale? Y otra cosa importante es que si te fijas la potencia, la señal de la potencia a veces está por encima de cero. En todo este trozo que está sombreado en verde, la potencia es positiva. Como aquí tenemos el criterio
¿Te acuerdas del criterio? Eso es el primer día de clase. Criterio consumidor, ¿por qué? Pues porque la tensión y la intensidad van en el mismo sentido. Por lo tanto, en todos estos instantes de tiempo en los que la potencia está aquí sombreada en verde, significa que está consumiendo potencia, y en el trocillo rojo, que la potencia instantánea es negativa, pues significa que ah, la está cediendo. O sea, absorbe potencia, cede potencia, absorbe potencia, cede potencia. Eso lo hace eh, pues el doble de veces que la tensión sube a su máximo, ¿vale? Este es más o menos un dibujillo. Y esto es lo que más o menos os resumo por aquí en esta transparencia. Que la potencia instantánea es la suma de una potencia media, esta potencia de aquí, ¿vale? Esta es constante, más una potencia fluctuante, que es este término de aquí. Segunda cosa importante, la potencia instantánea tiene el doble de frecuencia que la señal de intensidad. Como veis, ya lo he comentado, aquí sube 2 veces, mientras que esto solo sube 1. Y lo último, que la potencia instantánea puede ser consumida o generada para un mismo elemento dependiendo del instante temporal. Esto no nos pasaba antes en los temas de, digamos, la primera parte de la asignatura. Antes decíamos, bueno, pues esta fuente está cediendo potencia. Pues ya está cediendo potencia para t igual a 20 segundos, para t igual a 50 segundos, te da igual. Ahora no. Ahora puedes tener un elemento que esté cierta parte del tiempo, para unos periodos de, unos instantes de tiempo, esté absorbiendo y para otros esté cediendo. ¿Vale? Vamos a seguir haciéndole un poco de transformaciones a la potencia instantánea. Esta es la misma expresión que antes, ¿vale? Ahora lo que vemos aquí... ¿Perdón? No sé si me ¿Hola? escuchas, es que tengo problemas con Sí, internet. un poquillo bajo. Te lo escribo Dime. por el chat mejor. No, 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 te escucho bien. Dime, dime. Si podrías repetir en la gráfica de antes de las ondas sinusoidales. Has dicho varias cosas importantes. Las dos primeras es que no las entendí. La, He la entendido, primera, sí, la primera que he dicho creo que ha sido que la señal sinusoidal negra, que es la potencia instantánea, no está centrada en el cero, sino que tiene como un offset, digamos, este de aquí. Esa ha sido la primera. y eso se debe a, Al término este de aquí, que es un término constante. vale, Es como si tú pones esta señal instantánea, a lo mejor es la potencia a lo mejor es 5 más 6 coseno de 100t, ¿vale? Entonces tienes como aquí este 5, que es como que está elevado a aquí 5. Las señales que hemos visto hasta ahora de tensión y de intensidad no eran así, era la tensión es igual a 20 seno de 50t. sí. Entonces, esta señal de aquí, como es una señal seno, pues va a variar entre más 20 y menos 20, ¿no? Está como centrada en el cero. Mientras que esta señal de aquí va a variar entre 5,6, 11 y 5 menos 6, menos 1, que sería parecida a Ok, esta de aquí. vale, vale. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que tiene el doble de frecuencia. Eso se ve más o menos, ¿no? Como la roja y la azul son más lentas, mientras que la negra va subiendo y bajando más rápida. Vale, ¿y eso por qué era? Eso viene de aquí, de este 2 omega t. El doble. La señal de tensión es omega t, mientras que aquí el término este sinusoidal es 2 omega t. Vale. Va al doble de frecuencia. Y la tercera es que a veces es positiva y a veces es negativa. Mientras que antes, lo que veíamos, digamos, el tema 1, tema 2, cuando tú tenías un elemento o te consumía o te generaba, pero para toda la vida, digamos. Y ahora depende del instante de tiempo, te puede consumir o generar. Ujú, vale. ¿Vale? Y Sara, yo tengo una pregunta. Al calcular la Dime. potencia, ¿por qué en el primer coseno se va el ángulo de la intensidad restando y luego se queda el coseno de la intensidad sin el ángulo?
Este de aquí, Sí. porque hemos cogido de origen de fase la intensidad esta. Ah, entonces la centras en el... Entonces es como si le resta a las dos el mismo ángulo. Vale, 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 ok, ok. No, es que no me había quedado claro. Gracias. Ah, bueno, entonces, lo que iba diciendo es que ahora esta expresión, que es la misma que teníamos antes, vamos a hacerle un poquillo más de transformación. Ahora lo que he hecho ha sido desarrollar este coseno de aquí, ¿vale? Y lo he desarrollado, pues, el coseno de la suma de dos ángulos, pues el coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo, ¿vale? Esto es simplemente desarrollar este coseno. Y este término lo he dejado tal cual. Y ahora lo que he unido ha sido todo lo que depende de este coseno de aquí con este coseno de aquí, me lo he juntado, ¿vale? Y he sacado factor común y se me queda, pues, o sea, el término que está en verde es la suma de este de aquí más este de aquí, ¿vale? Simplemente sacando factor común el coseno de la diferencia de ángulos por Vm por Im partido 2. Y después este término de aquí, pues lo he dejado tal cual, ¿vale? Entonces, si hacemos esta reformulación de la potencia instantánea, que la curva negra sigue siendo exactamente la misma que la que te he pintado aquí, solo que te la he expresado de manera diferente. Aquí te la he expresado como la suma de algo constante más una señal sinusoidal, y aquí te la he expresado simplemente como la suma de dos funciones. Esta de aquí es la naranja, que sería esta de aquí, ¿vale? ¿Qué particularidades tiene esta función? Pues que es una señal sinusoidal como centrada en el cero, si te das cuenta, ¿vale? Mientras que esta señal de aquí, la verde, que se corresponde con esta de aquí, si te fijas, siempre es positiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este coseno de aquí, como cualquier coseno que se precie, varía entre menos 1 y 1, por lo tanto, 1 más el coseno varía entre 0 y 2, pero siempre es positivo. Por eso la función verde siempre está, el mínimo valor que coge es 0, ¿vale? Pero siempre es positiva. Pues al término que multiplica a esta función de aquí, que varía entre 0 y 2, le hemos puesto el nombre de potencia activa, y a este término de aquí que multiplica al seno de 2 omega t le hemos llamado potencia activa, ¿vale? Esto simplemente es descomponer la línea esta negra en dos funciones, una la verde y la naranja. Entonces, si te fijas, ¿por qué se hace esto así? Ahora, si nos fijamos solo en la línea verde, al ser siempre positiva, esta potencia siempre es consumida. ¿Vale? Mientras que esta potencia de aquí está justamente consume lo mismo que genera, consume lo mismo que genera, ¿vale? Por eso se hace esta, digamos, esta distinción o esta separación de esta expresión en estas dos veces. Digamos que la potencia activa, y ya si vamos introduciendo, o voy a ir haciendo muchísimas, digamos, explicaciones un poco intuitivas de lo que es diferencia potencia activa de reactiva. Esta es simplemente la definición de dónde sale. Digamos que lo que hemos llamado potencia activa es algo que parece que es una potencia que tiene un poco más de sentido porque es siempre una potencia consumida, mientras que la potencia reactiva parece un poco como si fuera, ¿cómo se llama esto? Cuando estás jugando al escondite y dices, mi primo chico es cascarón de huevo, ¿no? O algo así, porque fíjate, la potencia está, consume lo mismo que genera, consume lo mismo que genera, y eso se hace, pues si las frecuencias son 50 Hz, ¿no? Pues se hace 100 veces por segundo. Es decir, 100 veces por segundo estoy, imagínate, consumo un vatio, genero un vatio, consumo un vatio, genero un vatio, consumo un vatio, genero un vatio. Entonces parece que
que la potencia esta aquí, la señal esta naranja, parece un poco como si fuera cascarón de huevo. Aquí todavía no he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido que he escrito la misma ecuación de antes, ¿vale? Y la misma definición de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, esta potencia activa se define como el valor máximo por la intensidad máxima entre 2 por el coseno de la diferencia de ángulos. Y si lo queremos escribir en función de los valores eficaces, si os acordáis también del principio del tema 7, vimos que el valor eficaz de la tensión era el valor máximo entre raíz de 2 y el valor eficaz de la intensidad, pues también el valor máximo dividido por raíz de 2. Por lo tanto, este producto de aquí se puede poner Vm por Im partido 2 es exactamente igual que el valor eficaz por la intensidad eficaz. Y la diferencia de ángulo de la tensión y la intensidad, pues le hemos llamado el coseno de phi. Y lo mismo con la potencia reactiva, que es valor eficaz por intensidad eficaz por el seno de phi. ¿Vale? Como ya he dicho antes, la potencia activa va a ser una potencia que va a ser la que va a tener más entidad, digamos, y la vamos a seguir midiendo en vatios exactamente igual que medíamos las potencias en los primeros temas de la asignatura. Sin embargo, esta potencia reactiva, como os comentaba antes, parece que es una potencia un poco más rara, porque está todo el rato cediendo, absorbiendo, cediendo, absorbiendo, y por lo tanto no la vamos a medir en vatios. La vamos a medir en otra medida que se llama voltamperios reactivos y que se representa, bueno, aquí lo he puesto todo en minúsculas, en algunos sitios a lo mejor podéis ver voltamperios reactivos con la VA mayúscula y la R minúscula, depende. ¿Vale? Aquí tenemos varias definiciones. Bueno, la tensión eficaz, que ya la conocemos, y la intensidad eficaz. La phi, que es el desfase entre la tensión y la intensidad, que es justamente esto de aquí, es lo que vamos a llamar phi. Y este si es nuevo, al coseno de este ángulo phi le vamos a llamar factor de potencia. Y en algunos sitios también lo podéis ver con el acrónimo FDP del factor de potencia. ¿Vale? Vamos a seguir poniendo algunos ejemplos sobre lo que significa esto de potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa, como pongo aquí, como os comentaba antes, es algo que va a ser siempre positivo, ¿vale? Y entonces esa potencia activa es igual a la media de la potencia que realmente estás consumiendo. Si os acordáis de la primera gráfica que os he puesto, este valor de aquí es justamente la media de toda esta señal sinusoidal, ¿vale? Es decir, tú dices, vale, la potencia instantánea está subiendo y bajando 100 veces por segundo. Y tú dices, mira, a mí lo que realmente me importa es la potencia media que se ha consumido en una hora, ¿vale? Pues esa potencia justamente es la potencia activa, ¿vale? Esa potencia activa es justamente lo que te están cobrando a ti en la factura de tu casa. Eso hablaremos un poco más adelante. Y esa potencia activa, que es igual a la potencia media, es la que realmente puedes utilizar para realizar un trabajo. Y lo que puedes transformar en otro tipo de energía, como energía calorífica y mecánica. Es decir, cuando tú estás en tu casa, no sé, hoy hace por aquí en Málaga, parece que es el primer día que hace un poquillo de frío. Así que a lo mejor más de uno, a lo mejor tiene está en una mesa camilla o tiene alguna estufilla debajo de la mesa. Entonces, cuando tú enchufas la estufa a la corriente de tu casa, el enchufe de tu casa, ahí lo que le está llegando es una corriente, ¿vale? Y la potencia instantánea en tu estufa está variando, subiendo y bajando con la misma gráfica que te he puesto aquí, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Dices, vale, a mí me importa mucho que suba y baje, que suba y baja. A mí lo que me importa es lo que calienta la estufa, ¿no? Pues lo que calienta la estufa es, o cuando tú te has comprado la estufa te ponía, esta es una estufa de 2000 vatios.
pues esa característica te está dando la potencia activa que te está dando tu estufa. Tu estufa también tiene este término de aquí, de la potencia reactiva, ¿vale? También está absorbiendo y cediendo, absorbiendo y cediendo, absorbiendo y cediendo potencia reactiva. Pero tú no te enteras, porque como lo haces 100 veces por segundo, ¿vale? Tú lo que te está realmente importando es la potencia activa, que es la que podemos transformar en energía calorífica, por ejemplo, en este caso. La potencia reactiva, como te comento, es una potencia fluctuante que fluctúa 100 veces por segundo, pero que no es capaz de realizar ningún trabajo útil. Es decir, en el calor que te está dando tu estufa, no se está usando nada de la potencia reactiva, porque es una potencia que fluctúa 100 veces por segundo. Sin embargo, esta oportunidad, entonces, ¿para qué me sirve a mí esa potencia reactiva? Pues esa potencia reactiva, que únicamente se da en circuitos en los que vas a tener bobinas, efectos inductivos y capacitivos, es necesaria para crear los campos magnéticos en las bobinas y los campos eléctricos en los condensadores, ¿vale? Hay muchas, si podéis encontrar por ahí, si os ponéis a buscar en Google analogías de potencia reactiva, pues podéis encontrar muchas analogías. Una de las más famosas es la de la cerveza o el chino, para los que no beban cerveza, en el que te sale que la potencia activa, que es la que realmente, digamos, a ti te sirve, es sí la cerveza, mientras que la reactiva es como la espumilla que sale por aquí. ¿Y por qué se pone este ejemplo? Porque si tú vas a pedir, bueno, cuando uno podía salir por las noches, pedirse por ahí una cerveza, y te echan solo espuma, tú le vas a decir al camarero, mira, esto que se te acaba el barril, ponme una cerveza en condiciones, ¿no? Es decir, que tener mucha potencia reactiva no te interesa en absoluto. Sin embargo, también te gusta como que tenga un poquito de espuma, tanto la cerveza como el capuchino, ¿no? Es decir, que lo que te venda sea la cerveza, pero que sí que tenga un poquito de espuma, ¿no? Aunque esta espuma en verdad no sea lo que te va a beber, ¿no? Pues algo así parecido es lo que pasa con la potencia activa y la reactiva. Cuando tú estás comprando, le estás pagando a Endesa la factura de la luz, pues lo que le pagas es por la potencia activa, que es la que a ti te sirve pues para calentarte con la estufa, para subir en tu ascensor del primero al quinto. Pero siempre va esa potencia activa siempre va a ir acompañada con una cierta cantidad de potencia reactiva. Ahorita iré poniendo más ejemplos de esto. Bueno, vamos a calcular entonces ahora, esto es como un poco de introducción. Como digo, el concepto de potencia reactiva pues es un poco así difícil de entender a lo mejor a la primera. Seguiremos dándole bastantes vueltas. O sea, la intención es que a lo mejor al principio del tema 8 todavía esté así un poco extrañado, cuando la idea es que cuando acabe el tema 8 ya te haya quedado totalmente claro los dos conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, una resistencia, ¿vale? Suponemos que tenemos aquí una resistencia. Ya estuvimos viendo en el tema 7 que si tenemos una resistencia, la tensión y la intensidad van en fase, lo hemos repetido ya 80.000 veces. ¿Qué significa que vayan en fase? Pues que la fase de aquí es la misma en las dos señales. He puesto, pues la tensión es 2 por coseno de 6t y esta es la intensidad, ¿vale? Como veis, estas dos señales van en fase y en el dominio del tiempo, pues significa que las dos alcanzan el máximo en el mismo momento, las dos pasan por cero en el mismo momento, las dos pasan el mínimo en el mismo momento y así. Y ahora lo que voy a... aquí también te he representado la potencia instantánea de esta resistencia. ¿Cómo? Pues simplemente multiplicando estas dos funciones, ¿vale? Y ahora he calculado la potencia activa y la potencia reactiva de esta resistencia. ¿Cómo calculo la potencia activa? Pues me voy a la fórmula esta que te he dado aquí. Es la tensión eficaz por la intensidad eficaz por el coseno de phi, donde phi es la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la intensidad. Pues es justamente lo que he aplicado aquí. Te he puesto la tensión eficaz, esta de aquí, la máxima dividido entre raíz de 2, la intensidad eficaz, esta de aquí, que es la máxima dividida entre raíz de 2, por el coseno
de phi, esto de aquí es phi, porque es 0 menos 0 en este caso, porque las dos tienen la misma fase. Como el coseno de 0 es 1, pues entonces esto me da 1,5. Vale, esa es la potencia activa. Y ahora voy a calcular la potencia reactiva consumida por esta resistencia. Pues vengo y aplico la misma fórmula, tensión eficaz, intensidad eficaz, seno de phi. Me voy aquí y pongo otra vez la tensión eficaz, la intensidad eficaz y ahora es el seno de la diferencia entre los dos ángulos. Este seno de aquí vale 0, seno de 0, 0 y por lo tanto la potencia reactiva es 0. Lo cual tiene sentido si te fijas en la figura. Aquí te he dibujado la figura de la potencia instantánea consumida por la resistencia, y si te das cuenta toda está por encima de 0, es decir, te coincide exactamente, en el dibujo de aquí te coincide exactamente con la parte verde, y como si no hubiera parte naranja, ¿vale? Y de hecho, tiene otra particularidad, es que la potencia instantánea, que es lo que te pone aquí, aquí te pone otra cosa. La potencia instantánea de la resistencia siempre es positiva, ¿vale? Antes te he dicho, en general, un elemento puede estar consumiendo en algunos instantes y cediendo en otros instantes, consumiendo aquí y cediendo. En el caso de la resistencia no pasa así. En cualquier instante de tiempo es positiva, ¿vale? En algunos momentos está consumiendo más potencia y en otros momentos está consumiendo menos potencia, ¿vale? Y justamente esto de aquí, que es la potencia media, sería 1,5 vatios. Es decir, una resistencia lo que hace es consumir potencia activa, pero la potencia reactiva es siempre igual a 0, ni la consume ni la absorbe. Vamos a ver lo que pasa en el caso de una bobina. Ahora, en el caso de la bobina, tenemos, esta es la señal de tensión y esta es la de intensidad, que como veis está retrasando 90 grados con respecto a la tensión. Ya lo hemos repetido también varias veces. ¿Cómo calculamos la potencia activa? Tensión eficaz, intensidad eficaz y coseno de phi sub v menos phi sub i. Pues phi sub v es 0, phi sub i es menos 90, por lo tanto menos por el menos 90 me queda más 90, ¿vale? El coseno de 90 es 0 y por lo tanto la potencia activa me sale 0. Vamos a calcular la reactiva en la bobina. Pues tensión eficaz, intensidad eficaz, seno de lo mismo, de phi, que ahora el seno de 90 me sale 1 y por lo tanto la potencia reactiva ya sí me sale distinta de 0. De hecho, fíjate cómo es la potencia instantánea en una bobina, que simplemente multiplica. Esto lo puedes hacer tú con el MATLAB, ¿eh? Te pones estas dos señales, le pones plot a esta función por esta función y te va a salir esto de aquí, la negra. Si te das cuenta, la negra ahora, aquí, en la resistencia, siempre está por encima de 0 para cualquier instante t, y aquí ya no le pasa eso, está justamente centrada en el 0. Por aquí es positiva, por aquí es negativa, por aquí es positiva, por aquí es negativa. Es decir, que esta, la gráfica de la potencia instantánea, mientras que la de la resistencia antes es igual que la naranja, que la verde, perdón, ahora en el caso de la bobina tenemos que la potencia instantánea solo es la naranja, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que la potencia instantánea, la bobina, lo único que hace es consumir potencia reactiva, pero no consume potencia activa, ¿vale? En el último caso, en el caso del condensador, pasa lo contrario que en la bobina. Ahora tenemos aquí la intensidad está adelantada en 90 grados, la potencia activa me sigue saliendo 0 y la potencia reactiva, ahora me sale el seno de menos 90, que es menos 1, y por lo tanto me sale que la potencia reactiva es menos 1,5. Si te fijas, la función de la potencia instantánea en un condensador tiene la misma pinta que la de la bobina. Es decir, esta también se entra en 0 y si nos vamos al gráfico este de anterior, pues coincidiría con la figura naranja.
pasa lo mismo que en el condensador, que la bobina no consume potencia activa y cede potencia reactiva. Ahora aquí te puede entrar una duda porque dices, bueno, ¿por qué la bobina consume potencia activa y el condensador cede potencia activa? Porque a fin de cuentas, en ambos casos, es una potencia fluctuante que hemos quedado que no sirve para nada, digamos. O sea, que no, con la que no puedes realizar ningún trabajo útil. Pues aquí yo veo que esto está fluctuando, ¿vale? Y aquí también veo que está fluctuando. La verdad es que se parecen bastante. ¿De dónde viene la diferenciación? Pues que en un caso, el signo este de aquí, que sea es un signo más o un signo menos, lo que te está diciendo es si la tensión adelanta a la intensidad, como en este caso, o si, como en este caso, la intensidad adelanta a la tensión. Es decir, que el hecho de consumir o ceder potencia reactiva es un criterio que se ha tomado, pero que no te indica realmente que estés consumiendo o cediendo una potencia con la que puedas realizar un trabajo útil, ¿vale? Sino que ese verbo de ceder o absorber se usa para indicarte si la tensión va adelantada con respecto a la intensidad o la intensidad con respecto a la tensión, ¿vale? Yo sé que es un montón de información, pero no os preocupéis que vamos a ir eh, viéndolo. Vamos a hacer hoy, yo creo, bastante ejercicio de esto. Vamos a hacer ahora un caso en el que tenemos una resistencia en serie con una bobina. Ahora la tensión siempre la estoy dejando igual y ahora la intensidad se va a retrasar. Esto lo hemos visto, lo estuvimos viendo el último día con los diagramas fasoriales, un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados. En este caso, pues he inventado pues 67,5%. ¿Vale? Ahora tengo una impedancia que no es ni puramente resistiva ni puramente inductiva, ¿vale? Es una impedancia inductiva pero no pura, es decir, tiene mezcla de resistencia y bobina. Pues voy a calcular la potencia activa. La potencia activa nuevamente es tensión eficaz, intensidad eficaz por el coseno de la diferencia de fase, y en este caso me sale pues 0,57. La potencia reactiva, otra vez, tensión eficaz, intensidad eficaz, seno del ángulo, y me sale 1,38 voltamperios reactivos. Pues la conclusión de esto es que en una impedancia inductiva se consume tanto potencia activa como potencia reactiva. Y ya solo nos queda el último caso. Ahora vamos a hacer un cuadro resumen de las 5 posibilidades que hay. En este caso tenemos resistencia y un condensador. Ahora la intensidad adelanta, en este caso más 67,5. Tenemos una potencia activa que es mayor que 0 y una potencia reactiva que es negativa. Es decir, que en una impedancia capacitiva que no sea pura, sino que tenga también resistencia, lo que se hace es consumir potencia activa y ceder reactiva. Estas son las 5 posibilidades que tenemos con los diferentes elementos pasivos. Y esta es una especie de cuadro resumen, donde te he puesto los 5 elementos, las 5 disposiciones básicas que podemos tener: resistencia bobina condensador, resistencia bobina, resistencia condensador, el desfase, la phi de cada una de estas impedancias. Aquí la phi es 0, ¿por qué? Pues porque la impedancia es una resistencia o un número real. Aquí la phi es 90, ¿por qué? Pues porque la impedancia de una bobina es 2J, pues es que las 90. Aquí es menos 90, ¿por qué? Pues porque la impedancia de un condensador es menos 2J. Y eso es la fase de este ángulo complejo, de este número complejo es menos 90. En el caso de una impedancia inductiva que tiene resistencia bobina, la phi está entre 0 y 90. Y si es una capacitiva, pues entre 0 y menos 90. ¿Vale? Esto más o menos ya lo hemos comentado. Y aquí tenéis cómo son las potencias activas y las reactivas. Si tiene resistencia, tanto este caso como este, las potencias activas van a ser positivas. Y si no hay resistencia, que son solo estos dos casos, las potencias activas van a ser cero. Después, si no tiene ni bobinas ni condensadores, la resistencia reactiva va a ser cero.
¿vale? Porque la reacción asociada a los campos eléctricos de los condensadores y a los campos magnéticos de las bobinas. Como aquí no hay ni bobinas ni condensadores, pues no hay reactiva. En el caso de que haya una bobina, aquí en este caso, en el segundo y en el cuarto, la reactiva va a ser positiva, es decir, que van a consumir reactiva, y en el caso de que haya condensador, que es este caso y este caso de aquí, pues la reactiva va a ser negativa porque lo que va a hacer es ceder reactiva. Sí, tiene más o menos sentido. Yo sé que es un montón de información para 45 minutos. ¿Hay alguna duda así de la teoría? Ahora vamos a hacer a continuación ejercicios que yo creo que hace que se quede un poquillo más, se vaya quedando más claro el tema. ¿Hacemos algún ejercicio? Y puede Vamos a ser hacer. que nos toque algún Sí. ejercicio en que la tensión y la intensidad tengan distintas frecuencias. Ah, no, eso no pasa nunca en un circuito de. Eso lo Ah, discutimos al vale. principio del tema 7, si os acordáis. Al principio del tema 7 dijimos, si tienes un circuito con una fuente que tiene una frecuencia de 100 hercios, todas las intensidades y todas las tensiones del circuito van a estar en esa misma frecuencia. Vale, vale. ¿Vale? Vamos a intentar entonces hacer este ejercicio, a ver cómo lo hacemos. Ah, en clase esto quedaba más chulo, aquí ahora no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago aquí? Bueno, vamos a repartir lo que son 5, ¿no? Sí, 5. Entonces, vamos a ir repartiéndolo por filas, ¿vale? Os voy a ir diciendo y a los que os diga el A y el B, pues tenéis que hacer solo la fila primera. Entonces, la fila primera que la hagan Carlos, Francisco y Félix. La segunda, Isabel, Javier y José Andrés. La tercera, Juan, Curos y María Ángel. La cuarta, Pablo López, Rafael y Sebastián. Y la última, Víctor Manuel y Álvaro. ¿Vale? Ahora, tengo una preguntilla. Dime. La potencia reactiva, la Q, Sí. eh, no entiendo que ponga que va a un criterio consumidor. Sí, sí, no entiendo cómo va a tener criterio si se supone que sube y baja. Sí, eso quiere decir, el criterio que consideramos es el mismo que de la potencia activa. Sí, Entonces, pero ¿qué sí? Entonces, tú, por ejemplo, en este caso, la tensión y la intensidad, vaya, la tensión y la intensidad van en el mismo sentido. Entonces, tú creas el criterio consumidor. ahí está. Ahora, tú calculas la potencia reactiva. ¿Cómo? Con la fase, la tensión eficaz de esa señal en ese sentido, la intensidad en ese sentido y el desfase que hay entre esta señal en ese sentido y este en ese sentido. Ahora que te sale, esa operación te sale negativa, pues significa que lo que está haciendo es cediendo reactiva. ¿Qué significa que está cediendo reactiva? Pues que la intensidad va adelanta con respecto a la tensión. Es que eso no me ha quedado muy claro. Es como la potencia, el hecho, la frase que digas que absorbe o cede reactiva, es como si fuera un chivato de quién va adelantado con respecto a quién. Sí. Si la tensión va a adelantar, quiero decir, cuando se hizo la reactiva, a lo mejor podrían haber dicho la gente, mira, cuando en vez de decir que se consume reactiva y se cede reactiva, que a lo mejor es algo que, como tú bien dices, yo estoy de acuerdo contigo, pues no tiene mucho sentido, porque al final es una potencia fluctuante que ni se consume ni se produce,
Lo que vamos a decir en todos los casos es que se consume reactiva y después vamos a poner quién adelanta a quién. Pues esto podría... Pero en vez de hacer eso, lo que te dijo es, bueno, si consume reactiva y es positiva, lo que ya te está indicando es que la tensión adelanta la intensidad. Y si cede reactiva, todo el mundo sabe que no está cediendo nada, pero lo único que te indica es que la intensidad está adelantando la tensión. Vale. Sea, la palabra absorbe reactiva o cede reactiva, tienes que entenderla como quién está adelantando a quién. Si la tensión adelanta la intensidad la tensión. O dicho de otro modo, tienes que verlo también como si la impedancia tiene carácter inductivo o carácter capacitivo. Pero entonces lo que nos va a servir para calcular la potencia reactiva es para saber si la tensión, o sea, el ángulo de la tensión o de la intensidad, la fase, perdón, de la intensidad o de la tensión es mayor o menor. Sí, en algún momento de la vida haremos algún problema en el que esto será fundamental. Ok, vale, me lo apunto. Vale. ¿Vale? Entonces lo que hacíamos en clase era, poníamos la tablilla esta, la ponía en la pizarra y y la gente se iba levantando y la íbamos rellenando. A ver, aquí sí que hace algo parecido. Ah, no, que no me lo dio la tapa esto. No sé yo cómo va a quedar. No, no, vosotros vais haciendo vuestro apartado y ahora me vais diciendo los resultados. Más o menos. Vale, más o menos. Voy a ir preguntando.
Entonces, algunos de las tres personas que tenían que hacer la primera línea, ¿la habéis terminado alguna? Sí, Feli, dime, si puedes poner y decirme lo que te ha salido. No, no te puedes poner el micro. Sí, sí. Ah, vale. Sí, pues dime la función de la tensión, la de la intensidad y la P y la Q. Así va un poco más rápido. La de la tensión es 20 coseno de 100t. 20 coseno de 100t. La Y la de la intensidad, intensidad es 3 coseno de 100t. 3 coseno de 100t. ¿Y la P y la Eh, Q? la P te la digo directamente, ¿no? Sí, Me da 30 30 y lo otro 0. y los cero. ¿Vale? Si os fijáis, en el caso en la primera línea, la tensión y la intensidad van en fase. Eso quiere decir que esto corresponderá a alguna, por ejemplo, una impedancia que es puramente resistiva, que esto van perfectamente en fase, y entonces la potencia activa pues es tensión eficaz, que es 20 partido raíz de 2, intensidad eficaz, 3 partido raíz de 2, y eso te da exactamente 30, y por el coseno del ángulo, que es coseno de 0, y la reactiva te da 0, ¿vale? Si hay alguna cosa que no se vaya quedando clara, la vais diciendo. La segunda fila, ¿alguien que la haya hecho? ¿Que se quiera poner el micro y decirme lo que la salía? Dime, Javier. Yo lo he hecho, sí. Dime, ¿cuál es tu señal de atención? 30 coseno de ¿De cuánto? 15 más 10 grados. Ah, perdón. Más 10. Sí. Y luego el coseno de 100. ¿Cuánto? La intensidad coseno de 100. Solo. Vale, pues si te fijas, con lo que me estabas preguntando antes con este ejercicio, pues se ve como la tensión va adelantada con respecto a la intensidad. Eso podría corresponder a una impedancia que fuera inductiva y por lo tanto lo que te va a salir es que consume reactivo. ¿Vale? ¿Me dices la P y la Q? Sí, me sale 14,77 14,77 y la Q y la Q 2,60. 2,60. ¿Vale? Que es positiva, como tú dices, la semántica es consume 2,60 de reactiva. Por eso es positivo. En la práctica sabemos que tiene poco sentido porque no está consumiendo nada, pero te sirve para saber que la tensión adelanta con respecto a la intensidad. Y claro, ¿hay alguna relación entre cuánto, por ejemplo, me sale 2,60 y son 10 grados, pero daría igual, ¿no? O sea, entiendo que podría ser, por ejemplo, si me salen 3,80, yo sé que eso va a ser 20 grados o no tiene nada que ver. No entiendo tu pregunta. Por ejemplo, ahí me ha salido 2,60 porque está adelantado 10 grados la tensión respecto a la intensidad. Y Sí, me porque sale, habrá hecho 30 partidos raíz de 2 por 1 partido raíz de 2 por el coseno de 10. Y eso te ha salido 2,60, ¿no? eh, pero si me saliese en 5, por ejemplo, yo cómo sabría que está adelantado 20 grados, por ejemplo. Pues porque tú tendrías 30 partidos raíz de 2 por 1 partido raíz de 2 por coseno de phi igual a 5 y de aquí despejaría el coseno de phi, ¿no? ¿Esa es tu pregunta? Tanto tienes que saber el valor máximo eficaz de... Claro. Ujú. Vale, vale. A ver, ¿alguien de la tercera fila? Yo lo tengo. A ver, dímelo. 30 coseno de 100t menos 40 Menos 40. y menos Le- 4 coseno de 100t.
¿Qué te salió la potencia? Menos 45,96. ¿Y la reactiva? 38,57. ¿Sale bien? Sí, lo he comprobado en la aplicación. Vale. En este caso, te está saliendo el signo menos este aquí, un poco engañoso. Normalmente las señales de tensión e intensidad nunca las hemos dado así. Tenéis que tener en cuenta que esto es equivalente, ¿vale?, a poner 4 coseno de 100t o, más, o menos 180. ¿Vale? Yo si queréis tenerlo de esta manera. Entonces, aquí lo que te sale es que esta es la potencia consumida, porque si acordáis estábamos con el equilibrio consumidor y resulta que la potencia consumida te sale negativa. ¿Eso significa que nos hayamos hecho el ejercicio mal o cualquier cosa? No, lo único que significa es que nosotros creíamos que ese elemento iba a consumir potencia activa y lo que está haciendo es cediéndola, porque probablemente sea una fuente, ¿vale? Pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Vamos por lo último. La cuarta fila lo tiene por ahí hecho alguien. Yo lo tengo Dímelo. solo. Mi VG Dímelo, es 10 coseno de 100t. Y la IG, 7 Esta tal coseno cual, sin fase, ¿no? No, sin fase. ¿Y esta? 7 coseno de 100t más 20 grados. ¿Vale? La activa me Ahora, en sale este caso, Ah, eso, dímelo. Dime. 34,47 y menos 6,08. Pero, vale, lo que iba a decir ahora es que si te fijas, la intensidad, por lo que preguntaba también antes Javier, va adelantada con respecto a la tensión. Eso quiere decir que va a tener un carácter capacitivo, ¿vale? Y eso es, este carácter capacitivo viene aquí en el resultado que sale con este signo menos. Porque lo que está haciendo es cediendo potencia reactiva. Ya sabemos que ceda potencia reactiva no quiere decir nada, porque es una potencia fluctuante, pero sí te indica que el signo negativo, que la intensidad va a reaccionar con respecto a la tensión y no al revés. Y después estamos consumiendo una potencia activa. Y el último, ¿habéis hecho por ahí el último? No lo tengo. Dime, Víctor. La tensión es 50 coseno de 100t y la intensidad es 4 seno de 100t menos 40, que yo le he pasado a coseno restándole 90 grados. Pero bueno, eso sí. Claro, exactamente. Esto también tiene como un de este aquí para engañarte. Y tenés que pasar a las dos a seno, las dos a coseno. Entonces esto tienes que pasarla a 4 coseno de 100t, ¿no? Menos 40. Y cada vez que sumarlo le sale 90 grados. No sé si Restarle, entiendes lo que digo. Dime. restarle 90 grados. ¿Sabe la potencia? Menos 64,28 ¿Y la y reactiva? 70, ¿70 y qué? 76,60. Vale. Entonces, como veis, si te dan, una vez que conoces las señales de tensión o intensidad, con calcular potencia activa y potencia reactiva, pues tampoco es excesivamente complicado, ¿vale? Lo único que tenéis que, como veis, los signos que nos han ido saliendo, lo único que te van diciendo de la reactiva es si qué va adelantado sobre quién. Si nadie va adelantado sobre nadie, esa potencia activa, reactiva, te sale cero. Y la potencia activa, la interpretación que tiene es la misma de antes. En los casos en los que no ha salido positiva, significa que realmente está consumiendo potencia, y en los casos en los que no ha salido negativo, porque está cediendo potencia, como nos pasaba en los temas anteriores. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? Este es otro ejemplo que os quería... Este me lo inventé yo, entonces siempre me da un poco de cosa a contarlo, porque igual es una tontería. Pero
Imagínate que tenemos dos remeros, ¿vale? Que están remando en una carrera de estas de canoa. Entonces, imagínate que los dos remeros van perfectamente sincronizados. O sea, la analogía, lo como si un remero fuera la tensión y otro remero fuera la intensidad. ¿Vale? Entonces, si los dos remeros van perfectamente sincronizados, yo creo que a todo el mundo entiende que la canoa esta va a ir perfectamente en línea recta y que va sin tener ningún tipo de pérdida. Ahora, si la tensión y la intensidad, que son los dos remeros, van un poco desincronizados, este mete el remo en un momento y 2 segundos después la mete este, pues entonces yo creo que más o menos es intuitivo ver que la canoa esta se va a empezar así, es que es un poco difícil hacerlo aquí con el puntero, pero se va a empezar así a bambolear, ¿no? Para los lados y no va a ser tan rápida como, no sé, como lo es en el caso en el que los dos remeros vayan perfectamente, digamos, sincronizados. Entonces, eso es un poco también, te da una idea de lo que significa potencia activa y reactiva. Si la tensión y la intensidad van perfectamente sincronizados, la potencia activa, que es la que realmente tú estás interesado, pues es la máxima y tú vas a poder realizar el mayor trabajo posible. Sin embargo, si tiene una cierta desincronización entre la tensión y la intensidad y una está adelantada sobre la otra o retrasada, ya va a tener potencia reactiva, que es esa potencia fluctuante que realmente no te sirve para nada, lo único que va a estar aquí es para folearse, no te sirve para llegar a la meta, ¿vale? Y que te va a hacer a lo mejor que pierdas la carrera. Entonces ya te da también como una sensación de que la potencia reactiva en principio es algo de lo que también te vas a intentar librar, porque digo que te interesa realizar un trabajo útil, ¿vale? Como digo, estos son un montón ahí eh, de analogías con la intención de que vayáis más o menos. A algunos les servirá más una analogía, a otros les servirá más otra. Vamos a hacer entonces ahora este ejercicio, yo creo que nos da tiempo, ¿vale? Entonces, este ejercicio ahora lo que consiste es en calcular la potencia activa y reactiva de distintas configuraciones aquí que tenemos del circuito, ¿vale? Entonces, esta la vamos también a dividir. Ya se ha ido aquí. Esto siempre pasa los jueves, ¿eh? Los jueves empieza a las 2 menos cuarto, así, ya empieza la gente a huir. Entonces, vamos a dividirla también, pero lo que tenéis que hacer ahora aquí es enviármela, ¿vale? Escaneada, como hacíamos antes. Entonces, soy 12, pues nada, 3 de cada uno. Entonces, Carlos, Francisco y Félix, hacer el A y el B. Isabel, Javier y Juan, el C y el D. María Ángel, Pablo y Rafael, E y F. Y Sebastián, Víctor Manuel y Álvaro, el G y el H, ¿vale? Te dan aquí los datos de R, L y C, que son los mismos para los distintos circuitos. Te dan, en algunos casos te dan la intensidad, que pasa por aquí, en otros sitios te dan la tensión, quiero decir, son de distintas dificultades, pero lo que tenemos que calcular en los 4 casos es la potencia activa y reactiva consumida por cada uno de los circuitos, ¿vale? Entonces intentarlo, si os surgen dudas, preguntadme por aquí, y si lo acabáis, vale, no pasa nada esta vez. Si lo acabáis, pues me lo enviáis escaneado, ¿vale? Y por los que me mandéis, pues lo vamos corrigiendo.
Pensaba, perdona. Dime. Mira, es que yo creo que lo he hecho bien, pero a ver, no lo he hecho bien porque me sale mal la página, pero te lo mando o te digo lo que he hecho y mira a ver. No, envíalo y lo vemos. Ah, pues te lo mando.
No, no. Bueno, ahora lo explico. Quiero decir, esta intensidad es la de este ejercicio y esta tensión es esto de aquí y esta intensidad es esto de aquí y esta tensión es esto de aquí. Es decir, cada uno no puede utilizar esta intensidad de aquí y esta tensión de los dos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el EF que me ha mandado Pablo. La corregí al menos hace tiempo, aunque sea un par de ellos. El resto, si me lo estáis mandando, voy a corregir el E y el F que me lo ha mandado Pablo, pero si alguno habéis hecho otro apartado, me lo podéis enviar y también lo vemos. Entonces, en este caso, el circuito es este de aquí. Tenemos una resistencia en paralelo con un condensador y el dato que nos da el circuito es la intensidad que pasa por esta resistencia, que tiene esta forma de aquí. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es esta intensidad, la pasamos a fasor como vimos en el tema 7. ¿Cómo se pasa a fasor? Otra vez, 9 partidos, dividimos el máximo entre raíz de 2 y aquí ponemos la fase. Esto está ya pasado a fasor. Ahora él ha calculado la V, está puesta aquí abajo, pero es esta V de aquí. ¿Vale? ¿Cómo se calcula esta V? Pues aplico la ley de Ohm a esta resistencia, la V es igual a la I por la ZR, por lo tanto, este valor en su caso la resistencia vale 1, así que esto sería la V. Ahora calculo la I sub C. ¿Cómo calculo el fasor de la I sub C? Pues si conozco la tensión esta V, que es la misma, porque las dos están en paralelo, y conozco la impedancia del condensador, pues simplemente divido el fasor entre la impedancia, que es menos 25 partido 14J, y esto me da fasor de la intensidad I sub C. Y ahora calculo la intensidad total. ¿Cómo calculo la intensidad total? Aquí está. Pues simplemente aplico la ley de Kirchhoff aquí, pues la intensidad total igual a la I más la I sub C, la sumo y me da este fasor de aquí. Esta en función del tiempo, bueno, la he ido poniendo, pero de momento no están necesarias. Ahora, lo que tienes que pensar es que este circuito lo tienes que ver como como si fuera todo aquí una caja, donde esta tensión es la V, ¿vale? Esta V de aquí, y esta intensidad es lo que Pablo ha denominado I total. ¿Cómo calculo la potencia activa y reactiva de este circuito? Pues calculo tensión eficaz total del circuito, que es VE, que en nuestro caso es 9 partido raíz de 2, la intensidad total eficaz, que es justamente el módulo de este fasor de aquí, que es la IT, que lo he puesto aquí, y por el coseno que forman la tensión que tiene ángulo 20 menos la intensidad total que tiene ángulo 49,25 por este coseno. Y eso le da 40,5 vatios. ¿Vale? Evidentemente, si este circuito está simplemente formado por una resistencia y un condensador, tiene necesariamente que consumir potencia activa. Para la reactiva, pues el mismo valor de la intensidad eficaz, el mismo valor de la tensión eficaz, pero ahora el seno de la diferencia de esos dos ángulos. ¿Vale? Los ángulos, se los voy a dibujar por aquí en verde. El de la tensión y este de aquí el de la intensidad. ¿Vale? Estos son los que están aquí. Pues el seno de 20 menos 49 hace esta operación y le sale, fíjate, ahora le sale que la reactiva es negativa, como no podía ser de otra manera, porque esta impedancia tiene carácter capacitivo, porque solo tiene un condensador, no tiene ninguna bobina, ¿vale?
y por lo tanto te sale que es C de potencia reactiva. ¿Vale? No sé si me habéis mandado alguno más aparte del de Javier. Tú, Javier, te has visto dónde estaba tu fallo, ¿no? Que te has cogido la tensión de un lado y la intensidad de tu ejercicio y la tensión del ejercicio de al lado. Sí, pero te lo he mandado ahora corregido y tampoco. Ah, para ver si me llega. Todavía no ha llegado. No sé si alguien más me ha mandado el ejercicio. Si algo me escucha, que yo lo estoy corrigiendo, a ver si me da tiempo, ¿vale? Vale. Sí, yo por mí no es porque la clase acaba a las 1:30. Bueno, vamos a esperar un par de minutos a ver si me llega el de Javi. ¿Seguro que me lo han mandado? Vale, ahora ya no llega. Al enviárselo, el que con la potencia pone otro valor, pero está corregido. Pero tampoco. Te pone ¿Cuál era tu apartado? el C. C y D. Vale. Entonces en el C y el D te dan, tenemos ahora también una resistencia y un condensador. ¿Sí también? En serie y nos dan esta tensión. Entonces lo primero que tenemos que hacer, esta tensión nos la dan en el dominio del tiempo, pues pasarlo a fasor. Una vez que la tenemos en fasor, tú has calculado... ¿Esto qué es? ¿Qué guarrería es? Esto en el examen y te lo corrijo, vaya. Aquí ha hecho una Z equivalente, ¿no? Que es en serie de estos dos. Y por aquí ya no sé qué es. Ah, esta es la intensidad. ¿Esto qué es? La intensidad que pasa por la resistencia. La intensidad igual a V por R. Ah, Vale. entre, es que no se ve la raya. Bueno, no es cuestión de las rayas, que después lo que ha hecho ha sido multiplicarlo. Es que es el que es el que está mal. Me salía 31, me sale 31,82. Es que está abajo, no se ve, pero sale 31,82. Vale, que ha hecho V partido por R, ¿no? Y te sale aquí 31,82. fase 30. Sí. Vale. Y me sale Esa es la intensidad que pasa por aquí, que él no me lo ha puesto el nombre, pero después en el examen se va a acordar de ponérmelo, porque si no, no se lo pienso corregir. Y entonces hemos calculado esta intensidad simplemente aplicando la ley de Ohm a esta resistencia. Una vez que conozco esta intensidad, puedo calcular, que tampoco me lo he puesto en ningún sitio. Ah, la he hecho aquí, ¿no? sí, La V total, pero la V es esta V o es la V total. la V total. Esas son las dos cosas, ¿no? Ahí está. Es decir, esta V total, que es esta V total, es igual, esto aquí del módulo, esto no pinta aquí nada, está mal. Bueno, Tienes que multiplicarlo con su módulo y su fase, tendrías que multiplicar este número complejo, 2 menos 25 partido 7J, por la intensidad, que si tú dices que está bien, es esta, 21,82, fase 30, y esto te da este número complejo, seguro. pone 130,25. Nada abajo, que es que no la he borrado. 130,25, y la fase sí está bien, Sí, está bien. ¿seguro? Sí. Sí, pues. Y esta es la tensión total que cae aquí. Y ahora para calcular la potencia,
pues tenemos que calcular la potencia activa, pues tensión eficaz, que es este de aquí entre raíz de 2, intensidad eficaz y la diferencia entre este menos este. ¿Esto está bien? Bueno, la fórmula está bien al menos. Y la potencia reactiva es igual sobre lo que con el seno. Yo creo que está bien. Yo lo que haría sería repasar bien los cálculos porque la Sí, empezar desde cero, pero vale, el procedimiento está bien. Lo que pasa es que con todo este jaleo de borra, pita encima y no sé qué, te habrás confundido en algún cálculo. vale, vale, vale. ¿Vale? Y así estaría el resto. Ya el de Feli no me da tiempo a corregirlo. ¿Vale? Pero el procedimiento es en todos los casos el mismo. Te dan alguna tensión, alguna intensidad y tú tienes que, pues trabajando con la impedancia y con los factores, pues calcular la intensidad, por ejemplo en este caso, esta intensidad I y esta tensión V. Una vez que sepas esta tensión total y esta intensidad total, digamos, pues nada más que tienes que aplicar la definición de V por I coseno de phi o V por I por seno de phi. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. La próxima clase es el lunes y seguiremos con estos temas. Terminar los ejercicios 8.1 y 8.2, los que habéis hecho un apartado, pues no habéis terminado los otros. Terminarlos y seguimos el lunes. Dime, Javier. ¿Se me escucha? Sí, Es que lo he vuelto a comprobar y no sé por qué no me sale, ¿eh? Yo no entiendo. ya no sé, no te lo puedo decir. Pide tutoría y lo vemos en detalle, ¿vale? Venga, vale, gracias. Venga, nos vemos el lunes entonces. Hasta Chao. luego.